La llegada de los procesadores Apple Silicon a los Mac supuso un salto considerable en cuanto a calidad y prestaciones, pero seguimos teniendo el mismo problema y es que hay pocos puertos disponibles para conectar accesorios, sobre todo si tienes un portátil o si tienes un Mac mini. En el caso del Mac Studio, bueno, es un problema un poquito menor, pero también puedes tener problemas. En mi caso, yo los tengo. Tenemos puertos Thunderbolt 5 con una velocidad bestial, pero son pocos. Y si tienes un setup en tu casa que incluye webcam, micrófono, altavoces, discos duros que quieres conectar, pues seguro que te faltan puertos. Y hay que buscar una solución. Y hoy os enseñamos las soluciones que nos ofrece Ugreen. Dos docks Thunderbolt 5 con la última generación en cuanto a conectividad y que nos soluciona todos los problemas en función de las necesidades que tengamos. Para los más exigentes, el 17 en 1. Para usuarios que no necesitan tanto, el 10 en 1. Os enseñamos qué es todo lo que puedes hacer con estos accesorios que son prácticamente imprescindibles si tienes un Mac. Cuando muchos os dais cuenta de que necesitáis más puertos en vuestro ordenador, lo que hacéis es adquirir uno de estos dispositivos. Esto no es lo que vamos a ver hoy. Esto es un hub. Esto no es un dock. Es un dispositivo que es fantástico, que cumple su tarea de forma perfecta. Pequeño, portátil, no necesitas alimentador, tiene un precio bastante asequible y te soluciona muchos problemas. Te da una conexión HDMI, lectores de tarjetas, conexión USB-A, USB-C, incluso conexión Ethernet. Los hay incluso con varias salidas de vídeo, con varias conexiones HDMI. Repito, es un hub y es un accesorio fantástico, pero esto no es un dock. Las conexiones que nos ofrece estos accesorios no tienen la misma velocidad, ni muchísimo menos que las de tu ordenador, ni las conexiones que nos ofrecen los docks que hoy vamos a ver aquí. A cambio tenemos, pues que es un accesorio pequeñito y sobre todo con un precio fantástico. Lo que hoy vamos a ver son docks. No es lo mismo, son más caros, pero están destinados a un uso mucho más exigente. Nos ofrecen conexiones Thunderbolt 5 de alta velocidad que nos permiten conectar todo tipo de accesorios sin perder la más mínima prestación en comparación a si lo conectáramos directamente a nuestro ordenador. Son accesorios que son más voluminosos, que tienen fuente de alimentación y que son más caros, pero es que son para lo que son. Y esto es lo que os voy a enseñar a continuación. Vamos a empezar viendo el modelo más sencillo de los dos, el MaxiDock de Ugreen 10 en 1, con conexiones Thunderbolt 5, así que la velocidad de transferencia de datos es altísima y probablemente, aunque sea el modelo más sencillo de los dos, sea el que necesita la mayoría de usuarios porque nos ofrece 10 puertos haciendo uso únicamente de uno de los puertos de tu ordenador. Es un dispositivo con un diseño muy compacto y además está fabricado en aluminio, lo cual ayuda a disipar el calor de forma pasiva porque no tiene ventilador. El cable Thunderbolt 5 con el que lo conectamos a nuestro ordenador está fijo, no podemos retirarlo. En la caja, además del dock, vamos a encontrar diferentes cables para los diferentes enchufes que hay por el mundo. Tenemos un enchufe inglés, tenemos el enchufe americano y tenemos el enchufe europeo. Aquí no hablamos de adaptadores, no, estamos hablando de cables completos con los diferentes enchufes para dependiendo del país en el que te encuentres. Y tenemos, por supuesto, la fuente de alimentación. Una fuente de alimentación bastante compacta que tiene una potencia de 140 vatios. Con esta fuente vas a poder recargar tu portátil, si lo conectas al dock, con una potencia de hasta 100 vatios, suficiente para la inmensa mayoría de portátiles. Solamente el modelo más potente de 16 pulgadas puede no tener carga rápida. En la parte frontal nos encontramos, ya veis, con bastantes conexiones. Tenemos 3 puertos USB de 10 GB por segundo, tenemos lectores de tarjetas SD y micro SD a 170 MB por segundo y tenemos botón de encendido para poder desactivar el dock cuando deseemos si no vamos a hacer uso de él. En la parte trasera tenemos los dos puertos Thunderbolt 5 de salida. El puerto Thunderbolt 5 de entrada es con un cable fijo, no podemos retirarlo. Tenemos conexión Gigabit Ethernet y un puerto DisplayPort 2.1 compatible
con pantallas de hasta 60 Hz y resoluciones de 8K y por supuesto la entrada para la fuente de alimentación. Ya veis que es un modelo muy compacto, es un modelo que ocupa muy poco espacio en tu escritorio con un acabado fantástico y estas rejillas de ventilación que permiten la disipación pasiva de calor. Es un accesorio fantástico y, como os decía, probablemente el que necesiten la mayoría de usuarios de Mac. Pero si esto se te queda corto, tenemos el modelo 17 en 1, el modelo más potente de Ugreen, también con conexión Thunderbolt 5, pero que nos ofrece 17 puertos haciendo uso únicamente de uno de los puertos de tu ordenador. Y vamos a ver qué es lo que hay en la caja. Lo primero que destaca es el packaging de este dock. Es un packaging super premium. Nunca había visto un empaquetado tan fantástico en un dispositivo de este tipo. Y es que estamos casi más ante un mini ordenador que ante un dock Thunderbolt para nuestro Mac. El diseño es menos compacto que el modelo anterior porque nos ofrece más cosas, pero es que además, como dispone de una ranura para colocar un disco SSD dentro del dock, dispone de ventilador interno para asegurarnos de que todo se mantiene en la temperatura perfecta para un funcionamiento súper óptimo. Está fabricado en aluminio como el modelo anterior, aunque la parte superior es de plástico y ya veis que es súper bonito, no va a desentonar nada en vuestro escritorio. Igual que el modelo anterior, nos vamos a encontrar con todos los cables y con una fuente de alimentación que en este caso es bastante más grande que la del modelo anterior, porque es una fuente de alimentación de 240 vatios. Y es que este dock va a poder alimentar al ordenador que se conecte a él con hasta 140 vatios de potencia. Como os decía en el modelo anterior, aquí tampoco tenemos adaptadores, tenemos cables completos y fijaos que ya no son cablecitos así sin más, no, estamos viendo ya cables que se nota que estamos ante algo serio. Es prácticamente el mismo cable que alimenta mi Mac Studio, así que estamos en un dispositivo muy top y nos incluye el cable Thunderbolt 5, que en este caso sí se puede retirar para conectarlo a nuestro ordenador. Incluye un destornillador, ahora después veremos para qué lo vamos a necesitar, y este adhesivo que ayuda a disipar el calor del disco SSD que podemos instalar dentro de este dock. Pero vamos a ver primero cuáles son las especificaciones de este MaxiDock 17 en 1. En la parte frontal nos vamos a encontrar con el botón de encendido, con las ranuras SD y microSD con velocidades de transferencia de hasta 312 MB por segundo y tres puertos USB-C con velocidades de transferencia de 10 GB por segundo y potencia de carga de hasta 60 vatios repartida entre los tres, además de un jack para auriculares y micrófono. En los laterales nos encontramos las rejillas de ventilación y en la parte trasera tenemos tres puertos Thunderbolt 5. Uno de ellos es el que utilizaremos para conectar nuestro ordenador, que podrá recargar con hasta 140 vatios. Los otros dos son para conectar pues, cualquier tipo de accesorios que necesiten esa velocidad Thunderbolt 5. Pueden ser pantallas, pueden ser discos duros. Tenemos un puerto DisplayPort 2.1 con resolución hasta 8K a 60 Hz, tenemos un puerto 2,5 GB de Ethernet, tenemos una entrada jack para micrófono, una salida jack para auriculares y la entrada de la fuente de alimentación. Como veis, dispone de todo tipo de conexiones para conectar todo tipo de accesorios, algunas de ellas incluso duplicadas, como los jack de auriculares y micrófono. Pero esto no termina aquí porque quizás para mí lo más interesante de este dock todavía no os lo he dicho, y es que en la parte inferior tiene una ranura SSD para colocar un disco duro que puede ser de hasta 8 terabytes. Esto es importante no solamente porque nos ahorramos una conexión, porque el disco duro ya está integrado dentro del dock y no tengo que conectar otro. Es que con el precio que Apple nos cobra por ampliar el almacenamiento de nuestros ordenadores, fijaos, en el Mac Mini, si quiero poner 2 terabytes, cuesta 1.000 euros más. Pero es que si lo quiero hacer, por ejemplo, en el MacBook Air, el precio de los 2 terabytes es de 750 euros. Si tenemos en cuenta que este MaxiDock de 17 en 1 tiene un precio de alrededor de 450 euros, incluso puedes encontrar ofertas más baratas, y el disco de 2 terabytes que yo he utilizado tiene un precio de 240 euros, es que el dock prácticamente se paga solo por lo que te ahorras de ampliar el almacenamiento de tu Mac en Apple. Esta tapa
se desatornilla y está fabricada en aluminio porque incluye el disipador de calor del disco duro. Ugreen ha pensado en todo, fijaos qué detallazo que no tengas que comprarle disipador aparte, viene incluido en la tapa. Instalar el disco SSD es súper sencillo, simplemente quitamos el tornillo que hay dentro en la ranura, colocamos el disco duro, yo he optado por este modelo de Crucial de 2 terabytes, ya digo, hasta 8 terabytes de almacenamiento puedes colocar, le ponemos de nuevo el tornillo para que quede todo perfectamente fijo y una vez que hemos terminado con eso, vamos a colocar ese adhesivo térmico que va a ayudar a disipar el calor cuando coloquemos la tapa encima. Es muy sencillo, quitamos los protectores de plástico que tiene el adhesivo, lo colocamos con cuidado encima del disco duro, teniendo en cuenta que esté todo bien alineado, le quitamos, no se te olvide, el protector que hay en la parte superior de este adhesivo térmico, es importante que se lo quites para que no tengas problemas y volvemos a colocar la tapa que se fija únicamente con un tornillo. Con esta operación tan sencilla tenemos 2 terabytes extra para nuestro ordenador que además se va a poder utilizar con una velocidad de transferencia de datos gracias al Thunderbolt 5 que en la práctica va a ser prácticamente idéntica que la que puede ofrecerte tu Mac. Y ya tenemos listo nuestro MaxiDock 17 en 1 de Ugreen para colocarlo al lado de nuestro ordenador. En mi caso voy a utilizar un Mac Studio M1 Max de primera generación que, a pesar de que no tiene Thunderbolt 5, son Thunderbolt 4, la verdad es que todo lo que he conectado al ordenador me funciona a la perfección. Dos pantallas, 4K, 60 Hz, la cámara webcam 4K, la capturadora de vídeo 4K para mi cámara Sony, los altavoces Logitech, todo está conectado y fijaos que me quedan puertos libres en el Mac Studio y puertos libres en el MaxiDock, así que todavía podría conectar aún más cosas. Yo he utilizado el DisplayPort que viene integrado en el dock de Ugreen y el HDMI de mi Mac Studio para conectar las dos pantallas 4K 60 Hz que utilizo en el setup que tengo en casa. Tú puedes utilizar los Thunderbolt 4, puedes utilizar lo que quieras. Y fijaos qué velocidad de transferencia de datos tiene el SSD interno del MaxiDock 17 en 1. Son inferiores a las que puedo conseguir con el disco interno de mi Mac Studio, pero en la práctica no noto ninguna diferencia y ya he movido la biblioteca de Final Cut Pro al disco interno del dock de Ugreen y así ahorro espacio en mi Mac Studio y no noto absolutamente nada. Mi flujo de trabajo es exactamente el mismo, no noto ralentizaciones, todo va perfectamente haciendo uso del SSD interno del dock. Fijaos con qué velocidad se transfiere un archivo de más de 60 GB al disco interno. Repito, estamos hablando de un Mac con Thunderbolt 4. No estoy aprovechando al máximo las prestaciones de este dock de Ugreen, que es Thunderbolt 5. Pero a pesar de eso, las velocidades que consigo son altísimas y puedo trabajar perfectamente con el disco interno del dock como si fuera el disco interno de mi Mac Studio. Y los puertos frontales, pues no son Thunderbolt, pero esos dos USB-C también son puertos con una velocidad muy alta. He colocado un disco SSD y fijaos que consigo una velocidad de más de 900 megabytes por segundo de escritura y una velocidad de lectura que también se acerca a esa cifra. Y repito, todo ello con un Mac con Thunderbolt 4. Vamos a hablar un poquito de monitores, porque aquí es donde se nota si un dock es bueno o no, porque son el accesorio más exigente en cuanto a velocidad de transferencia de datos. Estos dos docks que os he enseñado, tanto el 10 en 1 como el 17 en 1, te permiten conectar hasta dos monitores 8K a 60 Hz. Eso sí, necesitarás tener un Mac que tenga procesador M5 Max. La limitación de qué monitores puedes conectar a este dock y por lo tanto a tu ordenador vienen definidos por el procesador que tiene tu ordenador, no por este dock. Así, por ejemplo, si con el M5 Max puedo conectar dos monitores 8K 60 Hz, con el M5 Pro me tendré que conformar con un monitor 8K 60 Hz y un monitor 5K a 60 Hz. En el caso de los chips M2, M3 y M4, eso sí, en las versiones Pro y Max, podrás conectar solamente una pantalla única
de 8K a 60 Hz, mientras que el M1 Pro o el M1 Max, que es mi ordenador, se queda limitado a los 6K a 60 Hz. Pero que sepas que cualquier procesador M1 hasta M4 que sea Pro o Max podrá gestionar configuraciones de 2 monitores de hasta 6K a 60 Hz. Como veis, las opciones son muchísimas y, como os decía, las limitaciones no vienen por el dock, sino por el procesador que tenga tu ordenador Mac. Si quieres más información sobre cualquiera de estos docks, en la descripción del vídeo tienes el enlace a la review completa en nuestro blog, así como los enlaces para poder comprarlos en Amazon y en Ugreen. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.